Y Adrián, me gustaría seguir ahondando, ¿no? Hemos hablado del apoyo o que cada uno está tomando un bando. Algunos países se están viendo forzados directamente a tomar decisiones, como por ejemplo Sudáfrica, que hemos visto ahí que con la reunión del BRICS no sabemos si finalmente se va a celebrar allí o no porque está teniendo presiones para que detenga a Putin, etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos de países que son presionados, ¿no? Y a mí me gustaría que tú nos hicieras una valoración de cómo ha ido cambiando el apoyo internacional o no hacia Rusia desde que empezó el conflicto directamente en el 2022, ¿no? En febrero de 2022. ¿Cómo crees que se han ido colocando las esferas de poder? ¿Crees que algún bando está teniendo ventajas sobre el otro en esa reconfiguración? Compañero, te escuchamos. Sí, bueno, efectivamente, estos movimientos primero nos han revelado que lo que ha pasado en Ucrania no era un problema de Ucrania, ni un problema entre Ucrania y Rusia, sino un estallido de ese choque geopolítico entre los países emergentes y Occidente, ¿no? Clarísimamente. Y esto lo hemos visto en distintos frentes, ¿no? Pero si queremos hacer una valoración de lo que ha sucedido, podríamos decir, bueno, hay por un lado un cierre de filas de Occidente, clarísimo, que esto aparentemente podríamos interpretarlo como un reforzamiento de la OTAN, con una Suecia o Finlandia que se adhieren a la OTAN, ¿no? Pero que son países que ya sociológica y económicamente estaban dentro de este bloque occidental. Mientras que si lo valoramos a nivel del conjunto del mundo, nos encontramos con la imagen contraria, ¿no? Es decir, lo que comentábamos antes, con que vemos que sorprendentemente la práctica totalidad de los países de Latinoamérica se han posicionado a favor del bloque de Rusia y de China. No había ninguna duda sobre China para cualquiera, aunque algunos analistas se han manifestado sorprendidos, pero claro, para los que conocieran lo que estaba pasando en Rusia y lo que estaba pasando en China, sobre todo a partir del 2012, de la llegada de Xi Jinping al poder, que empieza a desarrollar también claramente estrategias anticorporativas en el ámbito internacional y también dentro de China, pues que hay una confluencia estratégica prácticamente total con la Rusia de Putin, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y, pero hemos visto en Latinoamérica, en África ha sido muy evidente, y evidente por posicionamientos políticos, pero incluso lo está siendo por posicionamientos hasta mediáticos, ¿no? Están sucediendo cosas en las que prácticamente toda la semana nos encontramos con un programa de televisión o una escenificación de un representante de un gobierno africano dejándole mal, criticándole directamente ante los medios, pues a un representante de un gobierno occidental, de Francia, de Alemania, diciéndole pues que no queremos saber ya nada de vosotros, criticando las políticas de Occidente, diciendo que ellos prefieren a Rusia o a China que a Europa, cosas absolutamente impensables hasta el año pasado, digamos, ¿no? Claro, ¿esto por qué ha sucedido? Hay muchos gobiernos de Latinoamérica o de África que históricamente siempre han aspirado a independizarse de esa dependencia de Occidente o de Estados Unidos, pero que no lo podían hacer. No lo podían hacer porque tenían una dependencia económica que en cuanto intentaran moverse, pues les caía encima, o a través del FMI o del Banco Mundial, o directamente desde Estados Unidos, etcétera. Ahora, ¿qué está sucediendo? Primero, frente a esa dependencia económica, tienen a China y a veces pues, a India, Turquía, Irán, etcétera. Y cuando más allá de las medidas económicas se encuentran con medidas militares o con que les echan encima pues, a Al-Qaeda o al Estado Islámico o a Boko Haram, que tanto monta tanto, ¿no? Pues frente a eso tienen a los Wagner, que se crearon para eso, claro. Es decir, como una especie de rama del ejército que puede actuar con cierta libertad, pero que se ha visto como en un país tras otro en África, pues ha permitido a estos países, o bien a través de una lucha directa entre Wagner y fuerzas de estas terroristas yihadistas, o presentar a estas fuerzas rusas como una alternativa frente a los paracaidistas franceses o otro tipo de amenazas de Occidente, ¿no? Pues al final es un contexto que en base a esa ayuda estratégica de China y de Rusia les ha permitido a estos países apostar, ¿no?
Yendo más allá, claro, el caso que ha sido absolutamente sorprendente ha sido el de las monarquías del Golfo, de Arabia Saudita fundamentalmente, ¿no? Porque claro, no es que sean países emergentes o países en desarrollo, es que han sido aliados estratégicos clave de Occidente, ¿no? El caso de Arabia Saudita ha sido paradigmático, ¿no? Era junto al propio Estados Unidos la base del petrodólar, ¿no? Petrodólar, una hegemonía mundial del dólar que se asentaba en buena parte en ese acuerdo estratégico entre Estados Unidos y Arabia Saudita de los años 70, por el cual Arabia Saudita se comprometía a vender el petróleo en dólares y que eso garantizaba la presencia internacional del dólar y a cambio Estados Unidos protegía política y militarmente a la Casa Saud, a los gobiernos de Arabia Saudita, ¿no? Y de pronto nos encontramos con que ese pilar básico de Occidente en el mundo emergente, en la economía internacional, de pronto de un día para otro nos dice que cambia de bando, ¿no? Y que se apunta a los BRICS, ¿no? Esto ha sido algo increíble. Sabemos que se llevaban larvando a través de luchas internas dentro de Arabia Saudita entre unos y otros grupos de poder desde hace unos cuantos años, pero el dar ese paso de una forma tan clara y tan rotunda, pues bueno, ha sido una manifestación muy clara de cómo, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? El mundo se está dividiendo en dos a través de un telón de acero que ahora no están levantando otros, estamos levantando nosotros para protegernos del resto del mundo, ¿no? Europa y Estados Unidos estamos levantando un telón de acero frente al cual se están posicionando la práctica totalidad del resto del mundo. Todavía hay excepciones, evidentemente. Estamos hablando de un tema de una trascendencia tal que las peleas van a ser continuas. Primero en los países dudosos, clarísimamente. En África tenemos a un aliado que todavía le queda a Occidente, clarísimo, que es Marruecos, evidentemente. Pero las pugnas, las luchas en países en los que puede haber dudas van a ser continuos. Lo estamos viendo en Sudán, ¿no? Donde se ha puesto en marcha una guerra civil frente a un gobierno que estaba apostando por los BRICS. Algo parecido, pero ya más en el ámbito político, por ejemplo, en Pakistán, claramente, ¿no? Pero esas pugnas, amenazas, presiones de todo tipo frente a los países que puedan ser objeto de presión van a ser continuas sin ninguna duda, ¿no? Lo que cuesta tener una conversación así, Adrián. Bueno, me alegra. Yo, los vascos, si algo, si algo siempre he admirado de vosotros es lo claro que tenéis las cosas y que más allá de las cortinas de humo que haya en el mundo, en la información, siempre sois capaces de ver más allá. Y también quiero decir una cosa, si se me permite, ¿no? Porque nos ve mucha gente de todas partes del mundo y demás. Y hay como hay un cierto pensamiento de que los españoles no pensamos, que tenemos un seguidismo. Bueno, una cosa es la clase política, que ahora lo vamos a valorar también, y otra cosa es el resto de la ciudadanía, que todo aquí tenemos un pensamiento crítico y otra cosa es que podamos hacer algo o no, pero que pensamiento crítico en España hay, que no se nos infravalore ni mucho menos en otros sitios, ¿vale? Lo quería decir también porque se debate mucho que si los que no tienen una versión occidentalista son los hispanoamericanos y aquí en España no tenemos esa opinión. Bueno, ya estáis viendo como aquí también en España hay mentes pensantes, ¿no? Y bueno, Adrián, me gustaría también hacerte una pregunta, ¿no? En ese desentrañar el conflicto geopolítico que ahora ha tenido su explosión en Ucrania, has apuntado una cosa que yo también le daría mucha importancia, ¿no? Y es como hay dos bandos posicionados, los países occidentales y los países emergentes, el sur global también, que llaman algunos, y a mí me gustaría que tú nos comentaras si este conflicto geopolítico es un conflicto de Occidente por seguir manteniendo los privilegios, unos privilegios que ya no están consintiendo los países emergentes que se tenga en exclusividad por Occidente. ¿Qué piensas? Sí. Bueno, vamos a ver, nosotros siempre solemos decir que en geopolítica se habla demasiado de países, cuando en realidad muchas veces las pugnas no suelen ser y los enfrentamientos, etcétera, no suele ser una cuestión tanto de países cuanto de grupos de interés, ¿eh?
que detrás de los gobiernos, a veces los gobiernos trabajan para el interés general, pero muchas veces trabajan para grupos de interés concretos, ¿no? Y entonces son intereses de esos grupos de interés los que realmente se están moviendo, ¿no? Y claro, esto es muy importante, ¿no? A la hora, por ejemplo, de no demonizar unos países u otros, ¿no? Vamos a decir, todos los países, no hay países buenos o malos, ¿no? O todos los países son buenos, todos los pueblos son buenos, si se quiere, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante para interpretar con objetividad lo que sucede, ¿no? En este caso, tenemos que tener en cuenta, claro, que estamos hablando, antes he hecho referencia a que Rusia y China han puesto en marcha estrategias anticorporativas, ¿no? No estrictamente antioccidentales, anticorporativas, porque ellos saben que su enemigo no es propiamente Occidente, sino esas grandes corporaciones que controlan Occidente, ¿no? Y que han desarrollado unas políticas tremendamente dañinas para el propio Occidente, ¿no? Es decir, esa hegemonía occidental que ha generado un gran perjuicio a los países dependientes, pero ha generado un gran perjuicio al propio Occidente. Recordemos, nosotros solemos recordar muchas veces, fijémonos en cuál es la situación de Europa en este momento, ¿no? Europa ha sido líder del mundo durante 500 años, líder político, líder económico, líder cultural, y ahora en un par de generaciones estamos pasando al cajón de la historia. Llevamos perdiendo peso económico, peso político, estamos cada vez más sobreendeudados y esto nos cuestiona nuestro propio futuro, con un hundimiento demográfico. Es decir, nuestras perspectivas en base a nuestros propios medios y en base a lo que estamos haciendo, de acuerdo con todas estas políticas que hemos desarrollado o que nos han hecho obligado a aplicar las grandes corporaciones, las perspectivas son muy, muy negativas. Es decir, estamos sufriendo esas políticas desarrolladas por estas corporaciones, ¿no? Aparte de un proceso que está muy relacionado con ello de clara desindustrialización, ¿no? De tal forma que podemos hablar de hegemonías de países, pero nuestros países han sido claramente utilizados, ¿no? A veces dentro de esa dinámica neocolonial para la explotación de otros países, pero dentro de nuestros propios países por unas élites a las que los pueblos de Occidente les importan muy poco, ¿no? En el propio desarrollo de China de las últimas décadas, la apuesta de las multinacionales occidentales ha sido muy importante. En buena parte, en los años 70, hay un pacto estratégico que se visualizó con las visitas que fueron muy conocidas, muy divulgadas en aquel momento, visitas de Nixon, de Kissinger y de Rockefeller a China, en las que se llegó a un acuerdo, por un lado, contra la Unión Soviética, ¿no? Pero también con un acuerdo por el que las multinacionales se iban a comprometer a invertir masivamente en China, las multinacionales occidentales, y claro, en una dinámica que fue muy importante para que China se industrializara rápidamente y lo han sabido aprovechar de forma muy inteligente, y que a las multinacionales les permitió incrementar sensiblemente sus resultados, que era algo que les preocupaba mucho entonces, ¿no? A través de acceder a nuevos mercados en Asia y de disponer de mano de obra barata de forma masiva, ¿no? Y claro, un proceso que era muy interesante para China, muy interesante para esas multinacionales, pero que ha sido tremendamente dañino para Estados Unidos y para Europa, ¿no? Y un proceso, por cierto, que se empezó a cuestionar, ya lo he apuntado antes, en el momento en que la corriente de Xi Jinping llega al poder en 2012 y hacen un análisis dentro de ese sector del Partido Comunista Chino de que efectivamente esos procesos han sido muy interesantes para China, pero ojo, que estas multinacionales privadas son muy peligrosas y ese proceso hay que encauzarlo, ¿no? Entonces vamos a limitar el poder de esas multinacionales, también de las multinacionales chinas, y empieza una guerra de poder entre dos sectores, incluso dentro del Partido Comunista Chino, que al final ha sido claramente ganado por el sector de Xi Jinping dentro de esa estrategia, vamos a decir, anticorporativa, ¿no? Dentro de China y a nivel mundial, ¿no? Bueno, qué importante entender todo el contexto para saber lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Y bueno, nos quedamos con esas palabras, Adrián,